¿Los cristianos pueden tener demonios? Esta es una de las preguntas más polémicas que he recibido a lo largo de mi vida. Y como siempre, con Biblia en mano, trataré de contestarla con claridad. Primero partamos por el concepto de ser cristiano. Un cristiano o cristiana es una persona que se ha arrepentido de sus pecados y a través de su fe personal ha recibido a Jesús como Salvador y Señor. Como resultado, esa persona ha nacido de Dios, es decir, ha nacido de nuevo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dicho esto, si una persona ha creído en el Evangelio, ha sido bautizada y ahora es salva, ¿puede más adelante necesitar liberación de demonios? Esto dependerá de cómo la persona fue guiada al nuevo nacimiento. Y esto lo apreciamos en el ministerio de Felipe en Samaria, cuando apareció un tal Simón el Mago entre los que creyeron y fueron bautizados. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Lo curioso de este relato es que este mismo Simón, que había creído y había sido bautizado, quiso comprar el poder de Dios, es decir, no por haberse hecho cristiano, se le fueron, por así decirlo, sus malas intenciones. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo: «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Así que sería difícil pensar que este hombre no necesitaba liberación de demonios, siendo que ya se había hecho cristiano. La reflexión aquí nos lleva a meditar en qué sucede puntualmente cuando se nace de nuevo. La persona que ha sido salva recibe la potestad de ser hecha hijo de Dios, pero su crecimiento dependerá de cuánto use esa autoridad en Cristo. Por ejemplo, yo puedo ser una cristiana que se conforma con ser miembro de una iglesia y guardar los mandamientos, pero por otro lado, puedo ser una cristiana que gane almas para Cristo y orar como una guerrera que mueva montañas con su fe. Por lo tanto, dadas las circunstancias, nos podemos enfrentar a dos escenarios. Al primero, la persona ya tenía demonios antes de llegar a ser cristiana, y el segundo escenario, los demonios entraron después de que la persona se hizo cristiana. Vamos con la primera parte. La persona tiene demonios antes de ser salva. Volviendo al ejemplo del ministerio de Felipe, nos encontramos que él empleó bastante tiempo para echar fuera demonios. Él podría haber simplemente bautizado a las personas y los demonios haber salido con eso, pero no era así. Por lo que hoy en día, muchos de los que creen y son bautizados en el nombre de Jesús pueden tener demonios si no recibieron liberación. Si esto aún no queda claro, veamos algo lógico y sencillo. Imagina una persona que sufre de artritis y que se hace cristiana. La enfermedad todavía sigue, pero ahora es salva. Lo mismo pasa con una persona que toda su vida ha sentido temor. Se hace cristiana, pero todavía tiene temor. Entonces, hay demonios que no han sido echados fuera. Las personas que llegan a los pies de Cristo necesitan ser liberadas de los demonios que causan sus tormentos. Y gloria al Señor Jesucristo, que a través de su nombre podemos echarlos fuera. Sé que todo este asunto es fuerte y que muchos dirán que con el nuevo nacimiento, prácticamente de manera instantánea, ya no hay más demonios. Pero la Biblia y la realidad nos muestra que no es así. Recordemos que Dios nos perdona, pero los pecados traen consecuencias. Es como la persona que ama a Jesús, que lo tiene como su Salvador, pero no puede dejar de fumar. ¿Qué está pasando en ese caso? Esa persona necesita que se le ministre liberación.
De todas maneras, Dios es soberano y multiforme. Hay muchos testimonios de personas que al conocer a Jesús de inmediato reciben liberación total, pero hay otros que la van recibiendo en el camino o con una simple oración, sin siquiera saber de la existencia de los demonios. Pero cualquiera sea el caso, una cosa te puedo decir con certeza, que en Cristo somos más que vencedores y que tenemos autoridad en Él. Vamos con la segunda parte, cuando los demonios entran en la persona posteriormente. Lo primero que hay que considerar es que cuando uno llega a Cristo comienza una verdadera batalla espiritual. Por ende, ante cualquier descuido, los demonios intentarán entrar a la vida de la persona, especialmente si son una amenaza al reino de las tinieblas o si en su vida anterior estaban fuertemente atados a los demonios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estos versículos dicen claramente que debemos tener dominio propio y ser vigilantes, si no, nunca detectaremos las actividades demoníacas. El error más grave que podemos cometer es relajarnos y decir que no pasa nada. Cuando se habla de demonios, muchas veces se puede pensar en poseídos, en gente que se está revolcando en el piso. Pero resulta que hay muchísimos demonios sutiles, por así decirlo, como el del engaño, que hace estragos en la vida del creyente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo explica que si la persona cede a la influencia de los demonios, se apartarán de la fe. En 2 Corintios 11, versos 3 y 4 encontramos: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esto quiere decir que si el cristiano acepta el mensaje engañoso de otro Jesús, es decir, otro espíritu, reciben un demonio engañador en sus vidas. Y está de más decir que así pasa con la apostasía, con el Jesús de la prosperidad, el Jesús humanista, etc. Dios nos ayude. La experiencia del nuevo nacimiento es maravillosa, pero su valor radica en el compromiso de la persona con obedecer a Dios. Algunos se quedan en el bautismo del Espíritu Santo, pero no dejan lugar para la obra permanente del Espíritu de Dios en sus vidas. Por algo Jesús hizo la pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Llamarle Jesús al Señor y no obedecerle es una hipocresía tremenda, y con eso perdemos la protección de Dios contra los ataques de Satanás. No te relajes pensando que porque aceptaste a Jesús todo se arreglará de manera automática. A Satanás le da exactamente lo mismo si decimos que somos cristianos o no. A él lo que verdaderamente le importa es si estamos obedeciendo la palabra de Dios. Por supuesto, también tenemos la sangre de Cristo, pero querido amigo, hay una condición que cumplir. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en la luz, es decir, de manera constante, la sangre de Cristo nos limpiará. No es una vez para siempre, es todos los días. Bueno, y si siendo cristiano pecaste y dejaste entrar los demonios en ti, ahora que estás en vida, tienes esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios te bendice.